Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo algo diferente para vosotros. Hoy quiero mostraros cómo he colocado yo mangos a estas ganzúas. Fijaros, son unas ganzúas del set Valirian Europic Set de Loloc Tools. Fijaros, estas de aquí, pero puede servir para cualquier ganzúa que no tenga mango. He utilizado estas porque son unas ganzúas muy buenas, estoy muy contento con ellas. Se pueden utilizar así directamente, pero ganan mucho en el manejo, en la comodidad, con un mango como estos de aquí. Me decidí a colocarles mango hace un par de días. Compré un material plástico para hacer los mangos. Me ha funcionado muy bien y he decidido hacer este vídeo. La verdad es que es muy sencillo hacer estos mangos. Yo le he colocado pernos de latón en el mango. Eso pues complica la ejecución de los mangos, pero es algo totalmente opcional. No es necesario en absoluto colocarlos. Puede ser un mango completamente de una pieza en plástico, se sujeta igual, no hay ningún problema y os ahorrará muchísimo tiempo. Es tan simple como cortar las piezas de plástico, pegarlas con epoxi de 2 componentes y lijarlas hasta conseguir el acabado que se desee. Yo creo que quedan, no son desde luego unos mangos de alta calidad como los que podemos ver que hacen compañeros como Xmods y otros, pero creo que quedan decentes, quedan muy aceptables al tacto, son muy cómodos y estoy muy contento con ellas. Como veis, he hecho ya 3, voy a seguir haciendo más y si os parece podemos hacer uno juntos y así veis cómo lo he hecho y si os sirve de algo pues podéis utilizarlo. Vamos a ver qué es lo que he utilizado para hacer estos mangos. Bueno, ¿qué materiales vamos a utilizar? Muy sencillo. He ido a un centro de bricolaje, he comprado una plancha de poliestireno blanco de 2 milímetros de espesor. A mí las ganzúas me gusta que no sean demasiado anchas, 6 milímetros sería el límite. Esta creo que tiene 4,5, una cosa así. Me resulta muy cómodo, 4 milímetros y medio. Entonces con medio milímetro que tiene la ganzúa y 2 piezas de 2, una a cada lado, nos quedan 4 milímetros y medio. Es poliestireno, no sé si será el material más adecuado. Es el primero que encontré allí disponible, pero es muy barato. Se corta con mucha facilidad, se lima, se le da forma con mucha facilidad, se lija con mucha facilidad y queda, yo creo que suficientemente resistente. Es muy cómodo al tacto. Es cierto que los mangos de acero son los más bonitos, los más que denotan más calidad, pero la realidad para mí es que los mangos de plástico son los más cómodos, con mucha diferencia al tacto, a la mano. Los de madera están muy bien también, pero la ventaja de estos materiales plásticos, y es por lo que lo he elegido, es que no requieren un tratamiento de lijado, ceras o aceites o barnices posterior. El lijado de un mango de madera para conseguir estos acabados es largo y tedioso, necesitas pasarle varias lijas de diferentes granos y una vez pegado y dado a la forma ya estaría terminado. Si quieres lo puedes lijar, si quieres lo puedes dejar como está y queda perfecto. Creo que es mucho más rápido y más sencillo hacer en plástico y para mí es muy cómodo y muy agradable al tacto. Si vais a hacer como yo en el ejemplo con pernos de latón, necesitaréis una barra de latón de perfil circular. Esta es de 3 milímetros, creo que va muy bien. Estas ganzúas ya traen esta ranura hecha. Lo que hago es colocar un pin a cada extremo, corto la barra, lo veremos luego, a las dimensiones muy cercanas a las dimensiones finales y luego con el lijado ya quedan perfectamente enrasados. Y para unir todas las piezas lo que utilizo es epoxi de 2 componentes. Este es un epoxi muy barato,
muy barato y funciona perfectamente, no se han despegado ni nada que se le parezca, quedan muy fuertes y pegan muy pocos minutos. Herramientas, imprescindible lija, esta es de 150, esta es de 320. Se puede hacer todo el proceso con lija manualmente. Yo voy a utilizar además una lijadora eléctrica simplemente por agilizar el proceso, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Una sierra metálica que no he traído aquí para cortar el perno, si es que vais a utilizar perno de latón, una lima para el perno, si es que lo vais a utilizar, y unas pinzas para sujetar el conjunto de mientras se pega, como veremos que haremos luego. 3 pinzas de este tipo, podéis utilizar cualquier otro tipo de aprieto, todo muy sencillo y muy rápido, sobre todo si no incluís los pernos de latón, que a mí me parece un detalle muy bonito, pero que no es necesario hacerlo, eso ya a vuestro gusto. Vamos a ver cómo se hace, vamos a ello. Bueno, lo primero que hacemos es cortar 2 piezas de plástico iguales, las vamos a cortar más anchas que la ganzúa, unos 2 milímetros más anchas, para absorber los posibles errores que cometamos al colocar las 3 piezas juntas. Luego lo limaremos y quedará perfecto. Simplemente medimos, marcamos y cortamos con una sierra. Es un material muy blando, muy fácil de cortar, con cualquier herramienta lo podemos hacer. Ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar la ubicación de los pernos de latón. Vamos a marcar todo el agujero disponible en la ganzúa en uno de los mangos para luego taladrar. Si no vais a colocar pernos de latón, pues saltáis este paso simplemente y ya está. Taladramos las 2 piezas juntas para que queden alineadas. Para el segundo taladro coloco un perno de latón, un pin de una cerradura, simplemente para alinear los 2 mangos y que los 2 agujeros queden perfectamente alineados. Ahora vamos a cortar el perno de latón. Intento cortarlo lo más ajustado posible para que luego el proceso de lijado lo deje perfecto, pero siempre existe la posibilidad, como veremos luego, de poder limarlo ligeramente cuando ya está colocado en el mango. Con cuidado se puede hacer y queda perfecto. Limamos la superficie para que entre bien en los mangos, no siempre entra fácil. No lo he comentado antes, pero es conveniente utilizar una Dremel. Como veis aquí, lo que estoy haciendo es simplemente arañar la superficie de todos los materiales para facilitar el agarre del epoxi. Si no tenemos una Dremel, lo podemos hacer con un pequeño taladro, con una lija, una lima o cualquier instrumento. El plástico es muy blando y en el metal cualquier cosa que raye y haga la superficie irregular. Quitamos todas las rebabas y virutas del limado con la Dremel y lo que hacemos ahora es mezclar el epoxi y aplicarlo en los mangos. Conviene aplicar la cantidad justa porque
todo el exceso de epoxi que apliquemos ahora y que sobresalga por los lados lo tendremos que lijar luego. Yo ahí estoy aplicando quizás demasiada cantidad, pero bueno, no es un problema. Luego se soluciona. Colocamos las tres piezas, intentamos alinear los agujeros y colocamos los pernos de latón. No suele ser fácil meterlos a través de las tres piezas, puede que tengamos que utilizar un martillo de plástico o el mango de un destornillador para golpearlos suavemente para que entren hasta que queden perfectamente enrasados, como veis aquí. Ahora ya solo queda colocar las pinzas para asegurar una buena unión. Y esperaremos unos 20 minutos a que seque, depende del epoxi que estéis utilizando. Como veis, quedan los bordes con material que sobra y que ahora tenemos que quitar, o bien con una lima fina y mucho cuidado, o directamente con una lija de grano 60 y luego ir reduciendo a 150. O la mejor opción, sin ninguna duda, es cualquier tipo de lijadora eléctrica. Yo estoy utilizando una banda de grano muy fino y bastante gastado, lo que me permite ir muy despacio y que cuando llegue al metal no penetre en el metal y me sirva de guía, lo que facilita muchísimo lijar. El plástico es un material muy suave y se va fácilmente. Aquí, como veis, manejando con la lija, siempre, incluso habiéndole dado con la máquina eléctrica, me gusta terminar con la lija. Esa es una lija de grano 150, ahí queda todo perfectamente pulido, como veis sale el metal y dándole en ese sentido queda todo muy bien acabado. Como os he dicho antes, si tenéis problema con los pernos, no conseguís con la lija rebajarlos adecuadamente, podéis darle con cuidado con una lima hasta el límite, con cuidado de no rayar fuerte el mango, una lima fina, y finalmente solo os queda el lijado. Esa es la lija de 320 que absorbe enseguida el material y se vuelve más fina, pero queda un acabado muy bueno. A partir de aquí os podéis entretener en el lijado lo que queráis. La ganzúa, si le limáis los bordes, las aristas, ya estaría totalmente terminada y preparada para ser utilizada. Todo el tiempo que invirtáis ahora es para que quede más bonita y es opcional, es cosa vuestra, pero ya estaría terminada. Aquí estoy limando las aristas para que sea más cómoda, más agradable al tacto, y quedaría ya terminada. Pero como os digo, os podéis entretener con todas las pequeñas imperfecciones, manchas, restos de epoxi en el borde, y con la lija todo lo que queráis. Es el cuento de nunca acabar. Queda perfecto. Bueno, ya lo habéis visto, no es difícil. Evidentemente el hecho de utilizar herramientas eléctricas como la lijadora os van a ahorrar muchísimo tiempo, pero los acabados, las terminaciones son exactamente los mismos si utilizáis herramientas eléctricas o únicamente la lija. Yo de hecho siempre termino pasándolo por la lija porque creo que queda mejor, pero no siendo unos mangos de lujo ni nada que se le parezca, creo que quedan estéticamente
bien y desde luego lo que sí que son es muy cómodos y muy agradables al tacto. Bueno, espero que os animéis a hacerlo, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.